¿Cuándo aprendiste a pilotear? ¿Y qué te inspiró a hacerlo? Mirá, yo nací y me crié en el campo. Tenía un tío que estaba en Arrufó, un pueblito al norte de la provincia. Era médico, había estudiado en La Plata y tenía que hacer un doctorado. Eduardo Ambrosi se llamaba, un médico rural. Y en esa época las rutas eran de tierra y los ferrocarriles pasaban 2 trenes por día, entonces se compró un avión, hizo el curso y en ese avión yo volé por primera vez. Yo tenía 6 años, volaba en la rodilla de mi abuelo. Y yo siempre soñaba, a mí me gusta mucho leer, leía muchas novelas para chicos de aventuras, de piratas, y siempre soñaba con aviones y con barcos. Y, ¿viste? El destino me fue llevando. Yo, cuando terminaba mi secundario, estaba en una duda como la que están ustedes. Y como mi tío era un poco mi ídolo, yo iba a seguir medicina, me empecé a preparar para estudiar medicina. Se dio la casualidad que ahí empiezo, cuando vengo a estudiar a Santa Fe, empiezo a conocer militares, hijos de militares. Y ahí mi sueño fue tomando forma. Entonces yo digo la importancia de soñar. ¿Por qué? Porque subliminalmente vas buscando los caminos que te van llevando a cumplir ese sueño. Es muy importante soñar. No se priven de soñar grande. Eso de conocer a gente de la Armada, ¿me inspiró a formar parte de ella? En realidad, el manejo, ¿por qué? Porque a mí, Fuerzas Armadas y aviones, en ese momento era o la Armada o la Fuerza Aérea. Fíjate vos la importancia del marketing, ¿no? La importancia del manejo interpersonal. En ese momento yo pedí folletos a las 2 fuerzas y las 2 me mandaron. Y yo seguía con esa duda, ¿qué hago, qué no hago, qué hago, qué no hago? Hasta que recibí una carta de la Armada que decía: señor Abuencripa, habiendo recibido su pedido, habiéndole enviado todo, al no tener respuesta, estamos preocupados para saber qué necesitan, qué podemos ayudar. Y yo sentí que esa carta era para mí. Habían mandado miles seguramente de esas cartas. Y yo sentí que era para mí. Fíjate la importancia del manejo comunicacional. Y eso fue lo que me dijo: yo tengo que estar ahí, yo tengo que estar en la Armada. Y estoy muy feliz de haber tomado esa decisión, porque la Armada es una fuerza que te abre un espectro muy grande. Vos dentro de la Armada podés ser infantería, podés ser buzo, podés ser paracaidista, podés ser barquero, podés ser navegante, dentro de los navegantes podés ser submarinista, podés ser aviador, dentro del aviador podés ser aviador de transporte, de exploración, de combate. Y dentro de cada una de esas áreas, de esas especialidades, podés perfeccionarte en ingenierías, en otras orientaciones que son afines a eso. Entonces, te da un campo de estudio muy importante. Sabemos que en Malvinas piloteaste un Aeromachi. Sí. Sí. ¿Qué características tenía el avión y era adecuado para batallar con los buques ingleses? Mira, el Aeromachi es un avión de entrenamiento avanzado, es un avión de ataque ligero, es un muy lindo avión. Tiene una limitada capacidad de ataque, no es lo ideal para atacar buques, porque no tiene el volumen de fuego que se llama. Un avión, lo mismo que un auto o un camión. A un camión podés cargarle 30.000 kilos, a un auto no podés cargarle 30.000 kilos. Bueno, en el caso de los aviones es lo mismo. El avión puede despegar con determinado peso, no más de eso, ¿me entendés? Entonces, al ser un avión liviano, su capacidad de carga es limitada, entonces vos podés ponerle pocas bombas. Y los cálculos de ataque a un buque se hacen en función del cálculo de probabilidades, son cálculos matemáticos, en función de la experiencia, ¿me entendés? Entonces vos decís, para tirarle a un determinado buque con tal posibilidad de afectarlo, tenés que tirar tantas bombas y demás. Es decir, nosotros estábamos muy limitados, pero era un lindo avión, dentro de todo. Aparte era el único avión reactor que podía operar desde la pista de Puerto Argentino, porque al ser liviano y la pista no estar en buenas condiciones, era el único que podía aterrizar. Los A4 no podían aterrizar, los Mirage no podían aterrizar.
cruzar los superhéroes tampoco. Y era el único lugar, como no nos podíamos reabastecer en vuelo, no podíamos tomar combustible en vuelo, no podíamos despegar desde el continente, atacar a los buques y volver porque nos quedábamos sin combustible. Así que hicimos base en Puerto Argentino y desde ahí podíamos llegar. Yo después les voy a mostrar fotos y demás cómo trabajamos. Cuando volvió de las Islas Malvinas, sí, ¿se sintió reconfortado y reconocido por lo que hizo? No. Yo estaba muy triste porque estaba y estoy convencido de que la guerra no se planificó. O sea, lo único que se había planificado fue la recuperación de las Islas Malvinas, pero la guerra en sí no se planificó. Los que fuimos a combatir tuvimos que improvisar con grandes problemas logísticos, ¿no? De munición, de combustible, de repuestos, de comida, de todo. Y con una distribución defensiva superada por el tiempo. Acá ustedes tienen soldados que son veteranos de estas regiones que les podrán contar que estuvieron 70 días metidos en una trinchera con agua, con frío, con lluvia, con viento, inmovilizados. Un tipo de defensa que se había dejado de usar a fin de la Primera Guerra Mundial. A fin de la Primera Guerra Mundial, ya por 1913-14. ¿Por qué se retiró de las Fuerzas Armadas? Por muchos motivos. Primero, porque cuando regresamos al sistema democrático yo me sentí muy contento, muy feliz. Lamentablemente, en nuestros territorios, cuando digo nuestros territorios me refiero a América, ¿cómo te puedo decir? La influencia o la acción de los poderes internacionales es monstruosa y para las personas comunes es difícil darse cuenta y comprenderlo. Fíjate que cuando comienza la etapa de la Guerra Fría, en toda América surgen gobiernos de facto. ¿Por qué surgen gobiernos de facto? ¿Viste? Los militares toman el poder. Porque es parte de esa Guerra Fría, porque es parte de esos poderes, del manejo de esos poderes. Los países de la OTAN accionaron sobre nuestros territorios para de esa manera defenderse de lo que se llamaba el Pacto de Varsovia, de la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. La amenaza comunista. La amenaza comunista manda guerrilleros o adiestra a personas jóvenes nuestros como guerrilleros para crear el caos, para tomar el poder, claro, para formar esa grieta que todavía hoy sufrimos. Mirá vos qué increíble. Y por otro lado, la OTAN atiende esto conformando gobiernos de facto. No es casualidad. No sé si me entienden, no es casualidad. Sí, sí. Esto lo estamos sufriendo hasta hoy. ¿Por qué? Porque también, precisamente, cuando termina la Primera Guerra Mundial, antes los países, Alemania vencía a Francia y la ocupaba. Francia o España vencía a Italia y la ocupaba. Los países se ocupaban. Con esas ocupaciones se explotaban a esos países vencidos, pero con un gran costo, ¿me entendés? A partir de que termina la Primera Guerra Mundial, cambia el concepto geopolítico, es decir, no se hacen más ocupaciones de países, sino que se imponen gobiernos, se crean conflictos internos, sí, unitarios federales, en este caso, suponete, kirchneristas, antikirchneristas, que hacen que se provoquen conflictos internos que debilitan al país en definitiva. Y eso es lo que están haciendo actualmente también en Venezuela, en todos lados. Absolutamente. Hacen que se pelee el pueblo para debilitarlo y así. Absolutamente. Y tenemos que ser tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para comprender eso y decir, vos sos kirchnerista, vos sos, qué sé yo, macrista. Pero seguramente si son buenas personas van a tener objetivos comunes, ¿me entendés?
que vale la pena discutir y pelear. Aparte, siempre digo, qué valioso es pensar distinto, porque te imaginas si nosotros tenemos una empresa y tenemos que resolver algún tema y todos pensamos igual. Es espantoso, porque no hay debate, no hay ideas. Es muy aburrido. Pero no, aburrido y malo. Y malo. Aburrido y malo. Lo importante es pensar distinto. Y defender, sí, con toda tu energía, con toda tu fuerza, pero con argumentos y respeto. ¿Me entiendes? Entonces ahí sí vamos a conseguir un país que es hermoso este país. Teniendo en cuenta que luego del desembarco en Puerto Argentino, la flota británica arribó 15 días después, ¿considera que esto estaba planteado de antemano por los ingleses? ¿Me podés repetir la pregunta? Sí, teniendo en cuenta que luego del desembarco en Puerto Argentino... ¿Qué desembarco? ¿La recuperación? Sí, la Operación Rosario. Ah, la Operación Rosario, perfecto. La flota británica arribó 15 días después, Sí. teniendo en cuenta que están en otro continente, 14.000 la cantidad de kilómetros, Sí, sí, es como, sí. ¿considera que esto estaba planteado de antemano? Sí, absolutamente. Para que ustedes tengan una idea, la batalla de Malvinas, o la guerra de Malvinas, está considerada por algunos analistas como la última batalla de la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de Malvinas cambia el orden mundial. Es decir, era una necesidad de la OTAN ocupar esta parte del Atlántico Sur. Era una necesidad geopolítica, geoestratégica. Eso también le queríamos preguntar, teniendo en cuenta el punto estratégico de Malvinas, Totalmente. un país que en esa época todavía podía tener una posibilidad de infiltrarse o de poner tropas ahí, y es un país que está muy cerca de la Antártida, puede tener intereses de parte del Reino Unido con la Antártida. Totalmente, no solamente del Reino Unido, de la OTAN en general. Es decir, pensar que es un punto estratégico en el Atlántico Sur, que África estaba en otro declive, que era la caída del apartheid, del régimen de los negros, de los blancos sobre los negros. Estaba surgiendo Mandela, que estaba preso todavía, y estaba creando un desequilibrio geopolítico que no se sabía quién iba a favorecer. Mandela, muy inteligente, ustedes estudienlo a Mandela, porque van a aprender mucho de él. Y había una necesidad de atender esta cuestión del Atlántico Sur. Y Malvinas no la podían reforzar unilateralmente porque iban a tener el rechazo internacional. Entonces tenían que fraguar esta guerra. Además del petróleo, el agua. Además del petróleo, el agua. Sí. Eso es muy importante. El agua cuesta más que el petróleo. Sí. Y Argentina tiene una gran reserva de agua. Bueno, sabemos que en Inglaterra todos los documentos relacionados con Malvinas fueron clasificados por 90 años. Y la mayor cantidad de años que se le da a las clasificaciones de documentos son de 30 años. Entonces, ¿por qué crees que Gran Bretaña trataría tanto de prohibir o de ocultar estos documentos? Porque compromete a las grandes potencias. Previo a Malvinas yo me creía pertenecer o me sentía integrado a lo que llamamos el grupo occidental y cristiano. Y después, durante Malvinas, me di cuenta que nos dieron la espalda. Entonces, ese darnos la espalda significó romper con muchos tratos, convenios que países como Estados Unidos, que del mismo modo que Inglaterra hiciera, nos invitaron a firmar acuerdos que ni ellos mismos cumplieron. ¿Qué significa esto? Que estos acuerdos son beneficiosos y favorables cuando ellos los necesitan, pero que les interesa tres belines cuando los intereses de ellos están en juego. ¿Me entendés? Al margen de eso, ellos pensaron que la guerra de Malvinas, con toda la parafernalia que armaron, ¿viste? El apoyo de la OTAN, la asistencia logística de Estados Unidos específicamente en la isla Ascensión, las armas que le dio Estados Unidos, que no las tenía Inglaterra, pensaron que y el avance de esa flota, una de las flotas más grandes que se habían movilizado a partir de desde la Segunda Guerra Mundial, pensaron que los argentinos íbamos a retirarnos sin combatir.
cuando comienza el combate ellos piensan que iba a ser lo que se llama combate de baja intensidad, es decir, que no iba a llegar a la magnitud que llegó. Cuando les empezamos a hundir un buque, cuando le empezamos a hundir otro buque, cuando le empezamos a hundir un carguero, cuando le destruimos 18 helicópteros, aviones y tanques, se dieron cuenta de que la cosa no venía como ellos la tenían pensada y que estaba previsto escalar a lo que se llama un conflicto de alta intensidad. ¿Qué significa un conflicto de alta intensidad? Que podían haber atacado nuestro continente. Yo estoy convencido de que si el Comando Superior en Malvinas hubiese presentado el combate final para el que todos estábamos preparados, todos queríamos esperarnos a los ingleses y combatir, ellos se rindieron antes de presentar este combate. Ahí termina la guerra, lamentablemente o felizmente, depende del punto de vista. Una guerra, yo no puedo hacer una apología de la guerra porque la guerra es espantosa, pero la guerra no se puede hacer a medias, o se hace o no se hace. ¿Y quién pierde una guerra? El que se rinde primero. Vos no sabés, tenemos grandes ejemplos a lo largo de la historia. San Martín luchando contra los españoles, los ejércitos mejor organizados del mundo, con unos gauchos que les hacían las tacuaras con punta de cuchillo. Y sin embargo, Vietnam, con todo Estados Unidos bombardeando metro por metro su territorio y los tipos peleando desde los túneles, ¿viste? La guerra o se hace o no se hace. El ser humano de por sí aprueba la paz, quiere la paz, pero hay que ser claro, la historia de la humanidad se escribe con sangre, la historia de la humanidad se escribe con guerra. Entonces, ¿viste? Por eso yo tengo demasiado temor cuando nuestro país desatiende a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque nuestro país es muy rico, tiene comestibles, alimentos, tiene agua, minerales, gas, petróleo y un territorio extensísimo desocupado. Cuando hay otros países que son como nuestra provincia y tienen, Italia por ejemplo, 80 millones de habitantes en un espacio como nuestra provincia que tiene 3 millones. Quiere decir que somos una pera madura que está a la espera de que alguien ponga el pie acá, y lo van a hacer, no tengan dudas. Porque yo digo, ¿hasta cuándo vos podés permitir que tu hijo pase hambre o vos pasar hambre? Hasta que tengas la necesidad, y después saldrás a combatir. Yo no digo ser un país agresor, pero sí de un país de estar preparado para hacerlo. Inglaterra evidentemente oculta todo esto porque no quiere dar a conocer ni a la sociedad ni al mundo las pérdidas que ha tenido. Es así, no tengo dudas. Si no, si hubiese sido tan fácil para ellos, tan gracioso recuperar este territorio en el que se involucra toda Europa. Por eso yo digo, nosotros no peleamos contra Inglaterra, nosotros peleamos contra la OTAN, peleamos contra la organización en general.